Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. El día de hoy vamos a iniciar este programa conversando sobre la sesión ordinaria del martes 23 de febrero de la Asamblea Nacional. En esa sesión tocamos 4 puntos. El primero de ellos, se le concedió un derecho de palabra al diputado Germán Escarrá, quien es el presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio Esequibo, de la Guayana Esequiba, y la soberanía territorial. Allí hizo un esbozo del trabajo que viene realizando la comisión y le consignó al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la propuesta de 100 aspectos fundamentales que deben cumplirse para la defensa de los derechos soberanos de Venezuela en el Esequibo. Dentro de esta actividad, los parlamentarios del bloque parlamentario del estado del Tamacuro, junto al gobierno regional y a los cuerpos deliberantes del estado, como lo son el Consejo Legislativo y los 4 consejos municipales, el próximo sábado vamos a tener una sesión conjunta cuyo orador de orden será el diputado Germán Escarrá para ejercer soberanía sobre el territorio en el entendido de que el Estado de Venezuela, que tiene la mayor cantidad de frontera con el territorio Esequibo, es el Estado Delta Amacuro. Estaremos allí cumpliendo con estos aspectos fundamentales en esta acción de ejercicio de soberanía y de patria. Además de ello, se sometió a consideración de la plenaria un proyecto de acuerdo en rechazo a las medidas de fuerza adoptadas por el gobierno de la República de Perú contra los venezolanos y venezolanas migrantes en condición de movilidad humana en su frontera. Qué inmoral es la derecha, qué ruines, qué rastreros. ¿De dónde nació esta fulana diáspora? Un plan del imperialismo, un plan de la derecha reaccionaria internacional, bien diseñado, potenciado exponencialmente a través de los medios de comunicación para posicionar en el imaginario colectivo del pueblo venezolano el acabose, el fin de la patria. Alternativa, tienes que emigrar. ¿Cuál era la intención? Cobrar políticamente, diciéndole al mundo, los venezolanos huyen despavoridos del terror de la dictadura de Nicolás Maduro. Y muchas víctimas de esa criminal acción se fueron del país. Y los auspiciadores y planificadores recibieron cuantiosas sumas de dinero para la atención de ellos. Bueno, los primeros que fueron a despotricar de esas víctimas que se fueron del país, creyendo que era verdad lo que le estaban vendiendo, el paraíso terrenal, allende de nuestras fronteras, o la patria soñada, la vida ideal en la migración. Los mismos, y ahí están los videos de Julio Borges y otros tantos más diciéndole al mundo que lo que se iba de Venezuela era la escoria, que eran puros delincuentes. ¿Cómo los iban a recibir en esos países que de paso se ha dicho en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Panamá? Recibieron dinero para atender a los venezolanos, se robaron ese dinero. Allí estuvo un hecho en Colombia, la destitución del director de la DEA, del DAS en Colombia, porque abultaba la cifra de venezolanos para recibir mayor número para la atención, que de paso se ha dicho no atendieron a ningún venezolano. Y después que le dicen que se vayan porque no hay patria, porque no hay país, porque se acabó todo. Y lo utilizan las cifras abultadas para entonces presentar la fulana y entre comillas diáspora como una acción del pueblo en defensa de su vida para huir de la dictadura, entre comillas también. Ahora los persiguen, ahora los matan.
en un acto de chauvinismo, de xenofobia, auspiciado por los mismos gobiernos. Este año Duque informó que no tenía dinero para la atención de COVID-19 de los venezolanos. ¿Por qué lo hace? Para que le den más plata. Bueno, nosotros ayer aprobamos un acuerdo en repudio a esta aborrecible acción que es política de Estado del gobierno del Perú en el tratamiento a los venezolanos, y esperamos que a través del órgano ejecutor de la política internacional, que es la Cancillería, se aceleren las acciones que se acordaron ayer en el seno de la Asamblea Nacional. Además de ello, se conmemoraron 2 años de la batalla de los puentes, cuando la derecha reaccionaria internacional planificaron en conestación con los Estados Unidos una invasión a la patria, disfrazada de ayuda humanitaria. Pero previamente a ello, para contar con la masa humana, diseñaron un plan que se llamó el Concierto Atlay. ¿En qué consistió ese concierto? En llevar una gran cantidad de artistas, oigan, les pagaban con droga, y además de eso, esperaban tener 500.000 venezolanos, entre venezolanos y colombianos, y después de amanecidos y drogados en esa fiesta, meterlos a Venezuela como carne de cañón, detrás de ellos meter las gandolas, donde venían las armas, donde venía la invasión a la República. Crear allí, en el estado Táchira, una cabeza de playa, y en esa cabeza de playa instaurar el ficticio e imaginario gobierno de Juanito Alimaña. Jay Story coloca en su cuenta Twitter del día de ayer: no entiendo qué celebran. Hay que decirle, rata de alcantarilla, estamos celebrando que no pasaron y no pasarán. Estamos celebrando que no van a poder con la patria de Bolívar y de Chávez. Estamos celebrando que no pudieron invadir nuestro país, y estamos celebrando que seguimos siendo una patria libre, soberana, independiente, pero además con el fiel compromiso de que en cualquier escenario los vamos a derrotar porque estamos resueltos a ser libres. Y además, en el cuarto punto del orden del día, se aprobó un proyecto de acuerdo en repudio a las injerencistas medidas unilaterales coercitivas de la Unión Europea, que forman parte de la agenda de agresión sistemática y continuada en contra del pueblo, de las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela y de algunos ciudadanos en específico. ¿Por qué esta acción de la Unión Europea? ¿Por qué la Unión Europea en este momento impone esas sanciones unilaterales a ciudadanos venezolanos? Eso es un hecho comunicacional. Es para borrar el impacto que ha generado en el planeta el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas, donde establece el impacto de las sanciones unilaterales sobre la población venezolana, la violación de derechos humanos que se ha incurrido, y como ellos parten del hecho comunicacional de que un escándalo mata a otro escándalo, impusieron entonces esas sanciones unilaterales. Pero además quieren borrar otro hecho: el desastre en España por la violación de derechos humanos, por el irrespeto a la libertad de expresión. Y ante ello, entonces, la Unión Europea, mascarón de proa de la derecha reaccionaria y del imperialismo norteamericano en Europa, porque ellos lo que son es unos muchachos demandados de los Estados Unidos, porque el día que no cumplan los mandatos del gobierno de los Estados Unidos, les imponen sanciones. Ahí está Santos, cuando se quiso salir, o Duque, cuando se planificó la operación Tenaza, y le dijo al gobierno de los Estados Unidos que los generales colombianos no estaban ganados para una agresión militar contra Venezuela,
porque en sus análisis no tenían ni el dispositivo, ni la composición, ni la fuerza para derrotar a Venezuela. Pero además, con una fuerza multinacional, si Venezuela era derrotada, ellos no iban a poner su sangre y su vida y su pellejo para que las transnacionales petroleras se quedaran con el país. Bueno, el pendejote de Duque se lo dijo a Trump, y Trump lo que le respondió fue: se están incrementando las hectáreas de cultivo de droga en Colombia, como diciendo, te tengo un expediente, estás criminalizado y te voy a meter preso. Así mismo hacen con Europa. Por eso que Europa aprueba estas acciones. Entonces declara la Unión Europea ilegal las elecciones del 6 de diciembre del 2020. ¿Y quién carajo le dijo a la Unión Europea que dentro de la esfera de sus atribuciones tiene potestad facultativa para declarar o competencias oversip de ultramar para declarar la validez o no de las elecciones en un país libre, soberano e independiente? Lo que nos importa a nosotros, lo que decida o deje de decidir la Unión Europea. En democracia, la soberanía reside en el pueblo, y es el pueblo de Venezuela el que se expresó el 6 de diciembre, y es el que le da la legitimidad a esas elecciones. La legitimidad no se la dan informes de observaciones internacionales, y la legalidad de las elecciones está aquí. Porque esta Constitución establece que la Asamblea Nacional dura 5 años en el ejercicio de sus funciones. Si la Asamblea Nacional anterior fue electa el 6 de diciembre del 2015, ¿cuándo tocan elecciones? El 6 de diciembre del 2020, 5 años después. Pero allá ellos. Y así están las cosas en el mundo. Y con este abreboca de la agenda de la Asamblea Nacional del día de ayer, vamos a conversar en el análisis de la coyuntura de un tema que creo pertinente y necesario compartir con ustedes, y es la situación que se está presentando actualmente en España, producto de las múltiples protestas de todo tipo, tanto de calle, de medios, de expresiones, de informes, por la detención de un rapero. El pasado 16 de febrero, mientras se encontraba trincherado en la Universidad de Lérida, en Cataluña, fue encarcelado el rapero Pablo Hasél, quien tenía el antecedente de haber sido condenado a 9 meses de prisión en el 2018, oigan, por publicar unos tuits en el 2014 y en el 2016. Y además acusaban su música, su rap, que le endilgaba a la policía española de ser torturadora. Y en una de sus canciones entonces los ofendía, porque le decía entre comillas en sus canciones, cita en sus canciones y así lo expreso, mercenarios de mierda. Y además entonces etiquetaba como corrupta a la monarquía española, culpándola de ser una mafia. Además de los 9 meses, la condena que le impusieron debía pagar 30.000 euros y el delito cometido era injurias y calumnias contra la corona. Esa sentencia no la cumplió, primero porque no tenía antecedentes penales y luego porque no superaba los 2 años, eran 9 meses. En ese momento, si apelamos a nuestra memoria, él recibió la solidaridad de una gran cantidad de celebridades en el mundo, incluso hasta españolas, como Pedro Almodóvar, Javier Bardem y el cantante Joan Manuel Serrat, entre otros tantos muchos. En este momento, en la actualidad, la acción penal se inició por una canción que tituló Juan Carlos el Bobón. No es el Borbón, sino el Bobón. Y veamos el pecado capital que comete Pablo Hasél. Veamos el video, un extracto del video de la canción Juan Carlos el Bobón. El pueblo
personnellement, que représente le général Franco? Pour moi, c'est un exemple vivant, jour à jour, par son dévouement patriotique en service de l'Espagne. Et à part ça, j'ai pour lui une très grande affection et admiración. ¿Cuántos millones y millones han saqueado y derrochado durante tantos años tantos miembros de la familia real? Luego los psicópatas que nos gobiernan dicen que no hay dinero para derechos de primera necesidad, pero tienen los años contados. Se acerca la República Popular. Está la historia de Juan Carlos el Bobón que quieren ocultar. Contar quién es y qué hace es delito. Apuntaba maneras cuando mató a su hermano Alfonsito. ¿Quién se cree que fue un accidente? Ni Maruenda imaginando a Rajoy desnudo cuando miente. Torrente es un santo al lado de Juanca. Ya denunciaron que a Sofía maltrata. ¿Qué legitimidad tiene el heredero de Franco? Que en juergas y puta nuestra pasta está tirando. Se ríe de su impunidad en un chale en Suiza. Imagínalo borracho diciendo: el pueblo me dijo. Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina. Pero medio país le desea la guillotina. No sabe ni hablar. ¿Por qué no te callas? A mí no me cierra la boca semejante canalla. Juan Carlos el Bobón, capo mafioso saqueando el reino español. En televisión vomitan que es útil. Sí, claro, pa' su camello y pa'l dueño del puti. Juan Carlos el Bobón tomará su palacio la revolución. No, no habrá guardia real que evite. Los republicanos juzguemos a Felipe. Si cuentas lo que hace y su farsa desmoronas, te acusarán de injurias a la corona. Recortan en hospitales, les da igual que puedas morir, pero paga operaciones estéticas a Leticia Ortiz. Familias buscan en contenedores, ojo no protestes. Y brinda con Don Simón por cada Borbón y sus banquetes. Son muy campechanos, sí, saludan desde el yate. Apláudeles en paro, agradece el sueldo miserable. Si la espalda te partes pa' que puedan disfrutar. Tu hijo no puede ir a la universidad, pero paga la coca marichalar. En el PSOE dicen que son republicanos pro monarquía. Te toman por idiota, pero vota y que sonrían. Mientras Podemos ni por la República se moja. Me cago en la marca España explotadora y casposa. Si Froilán se disparó en el pie siendo menor de edad, igual ahora que es mayor va a disparar a toda la familia real. Juan Carlos el Bobón, capo mafioso. Ahí está, una canción, detenido. Ahora los jueces dicen que eso es muy grave porque él acusa a la familia real de corrupción, incesto y además le desea la guillotina a una de las hijas de Juan Carlos de Borbón. Por Dios, qué pecado contra la corona, hay que meterlo preso. Imagínense en Venezuela, cuántos comentarios, cuántas canciones, amenazas directas a nuestro amado comandante Chávez o al compañero presidente Nicolás Maduro y a otros tantos líderes y dirigentes de esta libertaria revolución, y nos acusan de dictadura. Me recuerda el año, sería 96, cuando un brujo venezolano dijo que Caldera no pasaba del 97 y lo metieron preso también. Esos son las democracias de derecha. Ahora, la detención y entrada en prisión del rapero catalán desató una verdadera ola de protestas en varias ciudades españolas, aunado entonces a que se le suman organizaciones de derechos humanos en el mundo entero, calificando al gobierno español de violatorio de la libertad de expresión. Y ante esa situación, bueno, se potenció exponencialmente la ola de protesta. Veamos este material sobre el desarrollo de las protestas en España, los disturbios y situaciones que hay producto del encarcelamiento de Pablo Hasél.
de producción me dice, no ponga videos tan largos, pero yo tengo que colocarlo, porque los grandes medios hegemónicos globalizados no lo van a pasar. Esa noticia no está en el ABC de España o en el Mundo de España. Ellos creen que invisibilizando el hecho no pasó. Y hay que publicarlo. Bueno, en redes y en medios alternativos se difunde y llega. Claro, la derecha reaccionaria se molesta y los idiotizados se molestan más. Pero ahí está el pueblo español protestando. Pareciera, parafraseando al camarada Diosdado Cabello, que hay como una suerte de brisita bolivariana soplando por allá, por España. Tal vez la inmoral detención de Pablo Hasél sea el detonante que haga despertar ese pueblo para que haya un verdadero gobierno democrático y acaben con esa oprobiosa monarquía. Claro, el gobierno tiene que hacer lo imposible para justificar estas acciones. Y es por ello que el mismísimo Pedro Sánchez, presidente de Gobierno de España, y a la sazón es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, desde el año 2017, sale entonces a justificar la agresión policial y a justificar la privativa de libertad. Veamos el video de Pedro Sánchez. La democracia española tiene una tarea pendiente, que es ampliar y mejorar la protección de la libertad de expresión. Existe además un amplio consenso dentro de la sociedad española para amparar mejor la libertad de expresión en línea con la regulación que existe en otros países europeos. Y el Gobierno de España ya ha manifestado que va a mejorar la protección legal de la libertad de expresión. En segundo lugar, en una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Ninguna. Precisamente porque la violencia no es una libertad, es un ataque a las libertades de los demás. La violencia es un ataque a la democracia y, en consecuencia, el Gobierno de España hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad ciudadana. En definitiva, la democracia ampara la libertad de manifestación, la libertad de expresión, incluso la expresión de los pensamientos más infames, más absurdos, pero la democracia nunca, jamás ampara la violencia. La violencia es lo contrario a la democracia. La violencia es la negación de la democracia. Y por eso el Gobierno de España se conducirá de acuerdo con el interés de nuestra democracia, que no es sino el de mejorar la protección de la libertad de expresión y actuar con contundencia contra cualquier forma de violencia. Qué triste papel el de este señor, ¿no? Ahí lo observamos de manera dubitativa, nervioso. Ciudadanos que se autodenominan demócratas al extremo que no solo nos quieren dar clases de democracia al resto del mundo, sino que además se creen con la potestad facultativa de erigirse como censores en este planeta para determinar qué gobierno es democrático y no es democrático, como son sus intromisiones en los asuntos internos de Venezuela. Y ahora resulta que cuando tienen en su territorio una dosis de su propia medicina, los vemos con deleznable, rastrera y sumisa conducta, primero defendiendo monarquías contra la instauración de la república, al extremo que quienes apoyen la república los tildan de terroristas, así los criminalizan para luego poder judicializarlo. Y luego, bueno, observar esa intervención de Pedro Sánchez, nos damos cuenta que establece como premisa que en una democracia plena resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia, pero además acota que no hay excepción en esta regla, por lo tanto no hay causa, lugar ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Y dice entonces, violencia no es libertad, violencia es un ataque a la libertad. Veamos otra vez ese video para hacer un comentario
al respecto. En segundo lugar, en una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Si no fuera un asunto serio, provoca reírse. Qué inmorales, ¿no? Referirse así a la violencia, quienes para el caso específico venezolano tienen 21 años apoyando, auspiciando y financiando movimientos violentos de desestabilización en nuestro país. Los conocemos como guarimba, pero también grupos de exterminio, de desestabilización, que han dejado en este país una gran cantidad de muertos, otros tantos cientos de heridos e incuantificables daños a la infraestructura pública de la nación. Y como si fuera poco, actualmente ese señor alberga en su país al criminal y prófugo de la justicia, uno de los principales responsables de esas acciones terroristas, Leopoldo López. Acciones que además, a quien además le dan todas las facilidades para que lo siga haciendo, como son los casos recientes de la planificación de la frustrada atentado en la Asamblea Nacional, que fue frustrado por los organismos de inteligencia del país, donde existió una planificación con artefactos explosivos para obstaculizar la instalación el pasado 5 de enero de la Asamblea Nacional. Actualmente, con el mismo apoyo del gobierno, de ese irresponsable, sinvergüenza, jefe del gobierno español, que sale defendiéndose de la violencia, se encuentra en Colombia, dicho fascista y terrorista de Leopoldo López, planificando por instrucciones de los Estados Unidos, a través de un ficticio embajador que llaman Jimmy Story, las mismas acciones aviesas contra la patria. Todo ello con el respaldo de la Comunidad Europea, del gobierno español donde vive Leopoldo López, y ahora resulta que sale denunciando que la violencia es inadmisible, que sátrapas. Pero además, el gobierno de ese señor reconoce a un gobierno inexistente que no fue electo como el de Juanito Alimaña. Pero bueno, así están las cosas en el mundo y sus farisaicas acciones. Vamos a una pausa y por la importancia de estos temas, al regreso voy a conversar con la diputada Blanca Ecao, quien es primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Comunas de la Asamblea Nacional, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y con ella conversaremos no solo el tema de España, quiero compartir con Blanquita temas como la agresión planificada el 23 de febrero del 2019, conocida como la Batalla de los Puentes, las acciones de la derecha reaccionaria internacional que se da golpes de pecho y se raja las vestiduras pidiendo elecciones libres en Ecuador para robarle a la Revolución Ciudadana las elecciones y jugar a una suerte de operación Morrocoy, una táctica de retardo para que el 11 de abril no se realice la segunda vuelta. Y además de ello, también conversar con la camarada Blanca Ecao lo atinente al informe de la relatora de la ONU en Venezuela, Alena Dohan, quien establece el impacto de esas sanciones en los derechos humanos. Vamos a la pausa y al regreso conversaré con la camarada Blanca.
Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlace y en este segmento voy a conversar con la colega parlamentaria Blanca Cao. Bienvenida, Blanquita. Gracias, En gracias. este momento trascendental para la vida política del país es importante que nosotros podamos compartir con nuestro pueblo la realidad de la coyuntura que estamos viviendo para trascender a ella y poder diseñar estrategias en función de derrotar al enemigo y seguir avanzando irreductibles hacia una gran victoria del pueblo venezolano, que es la victoria de los pueblos del mundo que buscan caminos de dignidad y de redención social. Yo quiero empezar esta conversación, Blanca, con el tema España, ¿no? España, que ellos son del primer mundo, nosotros somos subdesarrollados, por Dios, ellos son inteligentes y dan ejemplo de democracia y son censores y dicen dónde hay democracia, dónde no hay, y donde no hay ponen presidente como Juanito Alimaña. Resulta que esta situación con el rapero Pablo Hasél como que ha destapado una olla podrida en España. ¿Qué hay allí? ¿Cuál es tu visión al respecto? La verdad que denota un gran miedo a la palabra de este joven que tiene algunas características, ¿no? Es antifascista y obviamente todo el modelo montado, el régimen de la monarquía española tiene como corolario la Constitución de Franco. Todo el exterminio de buena parte de la población española, que además no ha habido juicio, no se ha buscado culpable, un país lleno de fosas comunes. Es la barbarie de lo que fue todo el experimento nazi-fascista que en España se consolidó, se concretó y que, bueno, vemos cómo impuso de nuevo la monarquía. Ese rey que es cuestionado no por Pablo Hasél, es cuestionado casi que por toda la sociedad española. Un rey que dimitió y que se fue justo al país de donde se le acusa, recibió, o de quien recibió coima, de quien recibió comisión, y allí está viviendo. Todo un artificio que además es denunciado a través de todas las redes. La inmoralidad es todo. Terrible, pero es denunciado, es público, es notorio, es comunicacional. ¿Pero por qué ese ensañamiento contra Pablo Hasél si en cualquier red usted busca el nombre de estos monarcas españoles y están cuestionados por miles de cosas? Porque es un antifascista, porque es un republicano, porque es catalán y es solidario con la causa de los pueblos, es solidario con Venezuela, estuvo presente justamente en esa batalla de los puentes. ¿Ellos creen que ellos pueden silenciar esas voces con esas acciones judicializándolos? Creo que le tienen mucho miedo, creo que es la voz de la juventud española, creo que efectivamente, como decía Yarle Herrera en uno de sus artículos, este joven es un juglar, es un joven que está desarrollando una estrategia comunicacional que rompe con el dominio mediático. ¿Y si logran matar la disidencia con el metamensaje que subyace detrás de esta acción de decir el que actúe como Pablo Hasél termina como Pablo Hasél, preso? Parece que no. Y generará miedo en esa sociedad. Vemos a mucha gente en ¿Cuál la es calle. la respuesta del pueblo español? Tú has pasado durante la introducción escenas de cómo está reaccionando el pueblo, no solamente en Cataluña, en buena parte de España hay un levantamiento. Madrid. Hay pronunciamientos en otros países, en Ecuador, en varios países se han pronunciado distintos movimientos a favor de la libertad de Pablo Hasél, por lo cual creo que la valentía, la dignidad y la palabra de este joven que trata a través del arte de llevar la verdad no va a ser silenciada por la represión, la barbarie y la brutalidad del gobierno español. ¿En qué crees tú que termine esto en España? ¿Será la detención de Pablo Hasél el detonante para que ese pueblo despierte y acabe con esa monarquía y llegue definitivamente a la república y con ello se instaure una verdadera democracia? El mundo está cambiando. Lo que pasa es que... Hay una brisita bolivariana por ahí. Seguramente. Ahorita están, parte de la campaña mediática, tratando de que quiten la estatua de Bolívar que está en Sevilla. Les tienen miedo a Bolívar.
Le tienen miedo al despertar de los pueblos. Sigue Bolívar batallando. Justamente, también lo ponías en la introducción de este programa, esa campaña xenofóbica contra Venezuela es tratar de silenciar la verdad de Venezuela. Pero países liberados por la espada redentora de Simón Bolívar, como Perú, como Colombia, como Ecuador, como Panamá. Son los que más miedo le tienen. Detractores, ¿no? Son los que más miedo le tienen porque justamente Bolívar, llevando la libertad, llevaba también la igualdad, llevaba la abolición de la esclavitud, llevaba la justicia, y esas oligarquías que habían medrado del coloniaje pretendían seguir imponiendo su poder sobre los pueblos sin que prevaleciera la búsqueda de la mayor suma de felicidad, que es el sueño de nuestro padre libertador. De silenciar y desaparecer de la faz de la tierra a la revolución libertaria bolivariana es desaparecer el pensamiento político, ideológico y filosófico de nuestro libertador Simón Bolívar. Es la pretensión, es la pretensión. Bolívar se planteó un mundo distinto. Hace 200 años Venezuela estuvo a la vanguardia de la humanidad. Se planteó la búsqueda de una sociedad de hombres, de mujeres libres, iguales. Y hace 10 años con Chávez también. Y con Chávez logramos nosotros resucitar a Bolívar. Esa es la obra fundamental. Antes de entrar a América Latina, quisiera cerrar el capítulo España con el infame, la orden de la Unión Europea de las sanciones. Y me surge un interrogante que quiero compartir contigo, que me genera esta indignación. ¿Cómo es eso que nosotros tenemos una oficina de la Unión Europea en Venezuela y en España ni en Europa existen oficinas de UNASUR? ¿Cómo? O sea, ¿por qué ellos tienen oficinas aquí? ¿No será que nosotros les permitimos también que sirvan de censores? ¿No es un buen momento para despedir toda esa gran cantidad de oficinas de este país? Eso es parte de la batalla que Cuando tenemos. ellos admitan oficinas de la CELAC en los países de Europa. Del ALBA. De Petrocaribe. Ahorita no quieren ni la estatua de Bolívar ahí. Bueno, entonces vamos a permitirle nosotros también. Yo creo que es parte del coloniaje o del pensamiento colonizado que existe todavía en nuestra América. Pero es un buen momento. Esa es parte de la batalla que tenemos que librar. A la representante de la Unión Europea en Venezuela, persona non grata. Y el Ejecutivo tiene que hacerla del conocimiento y despedirla del país. ¿Por qué no cerramos esas oficinas de una vez? Debe ser una decisión. Creo que la Asamblea, la propuesta que hizo nuestra camarada diputada Ilenia Medina, es acertada. Nosotros no podemos seguir permitiendo que se actúe en nuestra América y particularmente en la Venezuela bolivariana como si Europa siguiera siendo... ¿Y por qué cuando hay procesos electorales aceptamos observación? Eso es una suerte de monitoreo. ¿Por qué no le piden a Venezuela de observador a las elecciones de los Estados Unidos, a las elecciones en Europa? Cuando yo vi las manos de Almagro metido en Ecuador, ya eso empezó a oler mal. Lo mismo que hizo en Bolivia, la barbarie que hizo en Bolivia. Ecuador es peor. Rafael Correa dice que hay un golpe de Estado. No se dilucida quién es el segundo, y como no hay segundo, no hay segunda vuelta el 11 de abril. Y no la van a hacer. Y eliminemos al primero. No eliminan al que nada. Ganó, quítenlo. Tienen que esperar el segundo, pero entonces además generando violencia en las cárceles, todo un plan. Es una estrategia para destruir las democracias. El neoliberalismo, el capitalismo y el imperio no creen en la democracia. ¿Van a poder? No van a poder. Es irreversible el avance y la conciencia de nuestro pueblo. Pero es no irreversible. Aprenden de eso. No aprenden de la batalla de los puentes del 23 de febrero del 2019. La voluntad de nuestro pueblo se manifiesta todos los días, pero el imperio tampoco se va a rendir. Tenemos que seguir batallando y depende de nuestra unidad. Se fue Trump, pero el imperio quedó intacto. Claro, está golpeado, pero es la misma gente, la que sigue ahí, la misma plutocracia. Son las mismas corporaciones transnacionales gobernando allí. Claro, simplemente cambian la táctica, porque la estrategia, el plan estratégico es el mismo, pero están cambiando la táctica de acción contra nosotros, intentando dividirnos y dispersar nuestras fuerzas, y cambiando la careta para no, ya que vieron que con el garrote no han podido amilanar la voluntad del pueblo, entonces ahora pretenden, dispersando y tratando de llevar zanahorias, de volver a ocupar un espacio de hegemonía que ya no va a poder ocupar el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es la mayor lección al mundo de ese aborrecible acto
del 23 de febrero del 2019, donde incluso 7 presidentes estaban allí como monitoreando la gran victoria de invadir un país libre y soberano. Fíjate que la cobertura de esa invasión estaba ayuda humanitaria, que es una de las estrategias más importantes para violentar, invadir y reprimir al mundo, los derechos humanos. Como lo decía el padre Bolívar, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. En nombre de los derechos humanos pueden destruir naciones. En nombre de la democracia, imponer dictaduras. Guerra preventiva, bombardear. Entonces. En nombre de la libertad, pues entonces encadenar a los pueblos. Así que esa estrategia del concierto, fíjate tú por qué le tienen tanto miedo a Pablo Hasél, porque ellos han utilizado entre comillas, la cultura y esos industrias. En ese concierto al lado utilizaron un español. Ajá, ahí estaba. Ese que no se pronuncia por la libertad de Pablo Hasél. Allá en España no se pronuncia, pero aquí vino a reclamar libertad. Pero te digo, esa industria cultural se puso al servicio de la supuesta ayuda humanitaria para justificar justamente una invasión violenta y una ocupación de nuestro país. Tenemos que tener muy claro entonces que ninguna estrategia, como tú mismo lo comentabas ayer, Elliot Abrams diciéndole a Biden, señores, ponga como condición para suspender las sanciones, medidas coercitivas y legales, ponga como condición que acepten una ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria no es solo el caballo de Troya, es la acción de invasión contra nuestro país. Porque al admitir la ayuda humanitaria estamos aceptando que hay una crisis humanitaria y por lo tanto se le permite a los países del mundo actuar. Pero sería autorizar la invasión. ¿Qué es lo que han hecho en Haití? ¿Qué han hecho los cascos azules en Haití? La destrucción que se le ha hecho al pueblo haitiano es una cosa terrible, brutal, criminal. Y es una coalición de países entre esos países latinoamericanos que están allí para destruir la memoria, la historia, la rebeldía de un pueblo ejemplar como es el pueblo haitiano. Blanquita, después de esa catastrófica derrota que sufrió la derecha el 23 de febrero del 2019, ¿tú crees que aprendieron la lección o van a seguir intentando otras acciones? No me respondas, vamos a la pausa y al regreso continuamos conversando con la camarada diputada Blanca Ecao. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces y en este momento conversamos con la camarada diputada Blanca Ecao y quedó, Blanquita, un interrogante al aire. ¿Habrá la derecha reaccionaria internacional aprendido la lección de la derrota que le propinamos en la batalla de los puentes el 23 de febrero? ¿Reflexionarán y aceptarán que Venezuela es un país libre, soberano, independiente y que su gobierno fue electo de manera libérrima por el pueblo, o seguirán en sus aviesas acciones contra esta esperanza? ¿Qué hay detrás de esto? El imperialismo, la oligarquía aprenden, pero no cambian de conducta. Aprenden y nos atacan de otra manera. Lo que hacen es cambiar, como te decía, las tácticas, pero su estrategia, que es borrar la revolución bolivariana, borrar la unidad latinoamericana, sigue siendo para ellos su objetivo fundamental. El objetivo para lograr recolonizar. El plan del ALCA. El ALCA era ese sueño de los padres fundadores de Estados Unidos de ocupar toda nuestra América. Él decía, las repúblicas, Thomas Jefferson, del sur caerán como fruta madura en nuestras manos. No pudieron.
independencia, la batalla que libró Bolívar, logró identidad de naciones, logró repúblicas que a pesar de las traiciones de las oligarquías no pudieron ser derrotadas en el corazón de los pueblos. Creyeron ellos que entrando el siglo XXI, en el año 2000, tenían ya... Era el fin de la historia, el neoliberalismo había llegado al cenit, tenían ya la tarea hecha y venían ya a dar la estocada final. Pusieron a un primer ministro inglés a erigirse como un ideólogo, ¿te acuerdas, Tony Blair? Sí, ya tenía. La tercera vía, no hay más allá de izquierdas, de derecha, que se acabaron. El fin de la historia. Ahora la tercera vía. Se acabaron las ideologías, decían ellos. Y bueno, América Latina... Que a nuestro amado comandante Chávez en la campaña del 98, año 97, le hablaban... le regalaron el libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia, pero también le regalaron el de Tony Blair y lo pusieron incluso a hablar de la tercera vía como opción porque ya se había acabado la ideología. Y Chávez lo confiesa en una oportunidad. Después entendió que lo estaban hasta manipulando. Sí, pero ya Chávez tenía a Bolívar en el corazón. Y después le clavó la estocada mortal al ALCA en Mar de Plata con Néstor Kirchner. ¿Y qué era el ALCA? Era el Plan Colombia desde la Patagonia hasta allá, hasta el Río Bravo. El ALCA era la venta a las corporaciones de todos los recursos y la eliminación de las Fuerzas Armadas. Eso era uno de los capítulos fundamentales del ALCA. Tener un solo ejército, el de los gringos, en todo el continente. El plan de dominación de los Estados Unidos para el control total de la materialización de la doctrina del gendarme necesario se establecía sobre la base de que las naciones no podían erogar ingentes recursos en el mantenimiento de fuerzas armadas que deberían utilizarlo para la atención de los pueblos y que había que eliminarlas. Avanzaron en Costa Rica. La eliminación. Y luego, en caso de una situación, los Estados Unidos lo defendían. Nuestro amado comandante de Chávez decía, ¿y quién nos defiende de los Estados Unidos? Cuando ganó la presidencia Pepe Mujica, de allí yo creo que salió torcido Pepe Mujica. El primero que lo felicita y le manda una carta para eliminar el ejército es Oscar Arias. Es muy famosa la carta que le manda Oscar Arias, que como agente de la CIA, implementa el plan eliminando el ejército de Costa Rica. Y le vendían al mundo como un logro que Costa Rica no tenía ejército, para ver si mordíamos el peine y no tuviésemos cómo defendernos. Imagínate que no tuviésemos Fuerza Armada en este momento. ¿Qué sería de la vida de nuestro pueblo? Pero ahí se ve el temor de los Estados Unidos. El plan de ellos, por eso Bolívar lo advertía, era ese, desde el inicio, y por eso jugaron en esa diatriba entre Bolívar e Irving, ellos jugaron a que se mantuviese la corona española sobre los países suramericanos, porque sentían que era más fácil derrotar a España que derrotar a los pueblos libertarios que además estaban dirigidos por Bolívar. Y una de esas cartas, luego cuando hace el informe Irving al Departamento de Estado, dice, aquí hay que hacer un cambio de régimen, hay que quitar a Bolívar, este no va a ser controlado. Es patético porque es el mismo discurso que usaron contra el comandante Chávez y el mismo que utilizan contra el presidente Nicolás Maduro. Cambio de régimen, este es un loco y no lo podemos controlar. Pero lo que te decía, en el año 2000, cuando el trabajo estaba hecho y estaban todos para firmar, solo se levantó una voz allá en Quebec, en Canadá, una mano que acababa de tomar posesión del gobierno y dijo, hay un pueblo que no está siendo escuchado, y esa fue la voz de Hugo Chávez. Y en menos de 5 años, en Mar de Plata, el ALCA se fue al carajo. Estamos en la misma batalla. Esa era la consigna de los pueblos de América Latina, pero Chávez la hizo visible, la convirtió en un grito, porque la otra voz que se levantaba no era escuchada, ya estaba silenciada. Nuestro comandante también, Fidel Castro. A Evo Morales de diputado en Ixtapa de la Sal, en una conferencia contra el ALCA, y los pueblos marchaban, los indígenas, ALCA al carajo, y Evo iba al frente. Fidel... era parlamentario Evo. Fidel estaba enfrentado y era el que de alguna manera centraba toda esa batalla, pero Fidel no era invitado a las cumbres. Cuba estaba siendo fue expulsada de la OEA, expulsada de las entonces, cumbres. ¿por qué dicen la OEA cambió con Almagro? Si a Cuba en el 63 lo expulsaron de la OEA
porque era contrario a los valores de la democracia de América Latina. La OEA fue justamente el sueño de Santander. Cuando Bolívar plantea el Congreso Anfictiónico, que era los Estados nuestro, Unidos, la anfictionía. era el nuestro, quien invita a Estados Unidos es Santander. Justamente contrario a lo que era la voluntad de Bolívar, porque él entendía que no podíamos con una república que nacía como emanación imperial, que despreciaba nuestra identidad latinoamericana, porque era profundamente racista. La república en Estados Unidos solo consideraba en su origen ciudadanos a los hombres, a las mujeres no, a los hombres blancos nacidos en Estados Unidos, dueños de tierras y de esclavos. Contrario a todo el pensamiento de Bolívar, que era el pensamiento emancipador del continente en ese momento. Que lo aprendió en la misma batalla. Lo aprendió Bolívar después del fracaso en la Primera República y lo esboza claramente en el Manifiesto de Cartagena. Y fue fundamental Petión también y todo lo que fue la batalla de ese pueblo heroico de Haití para lograr nosotros también elevar nuestro pensamiento, con todo lo que era también el origen de un pensamiento libertario como el de Simón Rodríguez, que ayudó y cultivó ese espíritu en Bolívar. Si la derecha reaccionaria internacional para criminalizarnos nos acusa de dictadura y ellos son los demócratas, y la vía es la electoral, ¿para qué sirven las elecciones en la derecha si vemos el caso de Evo Morales, que ganó las elecciones, le dieron un golpe de Estado? Ahora el presidente Maduro ganó las elecciones, entonces se juramentan a una persona y ese es el presidente, o en el caso específico de Ecuador, jugando a una suerte de táctica dilatoria para que llegue el 11 de abril y no exista la segunda vuelta, por lo tanto se suspenden todas las elecciones, no hay condiciones, incluso se habla de que hay un plan perverso, pero perverso o criminal, de fomentar que se incremente de manera exponencial los afectados con COVID para decir que tampoco hay razones de salud y que eso fue producto de la primera vuelta. ¿Qué subyace detrás de este robo descarado ante los ojos cómplices del mundo de las elecciones en Ecuador? Uno de los miedos a la revolución bolivariana fue justamente que nuestra revolución ha esgrimido como una de sus banderas la democracia. Y resulta que el capitalismo, el neoliberalismo, de manera absolutamente falsa, fraudulenta, utilizaba la democracia, pero el modelo bipartidista, el modelo representativo, el modelo fraudulento, el de las elecciones de segundo grado en Estados Unidos que pasaron meses para saber quién ganó y todavía no saben quién ganó. Ese modelo de la democracia quedó en el piso cuando aparece la revolución bolivariana y llama a refundar repúblicas, a llamar a constituyentes, a procesos consultivos, a democracia que es capaz en medio de guarimbas, en medio de asedio y de guerra, de librar, ya vamos para cuánto, 25 elecciones. Venezuela los dejó al descubierto y además formuló una democracia aún más elevada, que es el pueblo mandando, la comuna, el consejo comunal, el pueblo decidiendo, gobernando. Por eso tienen la democracia participativa y protagónica. La democracia de verdad, porque la democracia es o poder del pueblo o no es democracia. Entonces, las falsas democracias, las dictaduras que se imponen a través del dinero, el bipartidismo, quedaron desechados, quedaron en el piso cuando surgió la revolución bolivariana. ¿Desaparecerá el bipartidismo en los Estados Unidos de republicanos y demócratas? Va a haber una revolución, yo creo que es inevitable. En Estados Unidos va a haber cambio. ¿Esos 40 millones de pobres levantarán su voz en algún momento? Son millones, no solo los 40 que están en condiciones de pobreza casi extrema en Estados Unidos. Las clases medias están depauperadas, pero además el odio que se ha sembrado para dividir ese pueblo, ya eso es irreversible. La transformación de la sociedad norteamericana es pronta, por eso están desesperados y quieren acabar con el ejemplo. ¿Tú crees que ese imperio está viviendo sus últimos estertores? ¿Cuál es la situación? Tendríamos que irnos a Rosa Luxemburgo. O es socialismo o es barbarie. Pudieran ir a una barbarie aún mayor. Si no tienen un proyecto
una estrategia de transformación de la sociedad, porque hay que construirla, eso no nos va a caer del cielo. El socialismo es una construcción heroica. ¿Y por qué satanizan a Venezuela? Porque Venezuela es ejemplo de que esa construcción es posible y además puede garantizar vida plena, puede garantizar la victoria, puede ser exitosa y es compatible con la vida en un momento en que la vida está ¿Tú amenazada. crees que la fortaleza de los Estados Unidos se fundamenta en el terror que impone y Venezuela es un mal ejemplo sobre la égida que establece como premisa fundamental: tu fortaleza es mi miedo? Ya no te tengo miedo, ya no eres fuerte. Y por eso odian más a la revolución La bolivariana. debilidad de los Estados Unidos se expresa justamente en el terror y en el odio. Ellos están tan débiles que lo único que les queda es la violencia. Ya no pueden convencer a través del sueño americano, que es una pesadilla. 500.000 personas están contagiadas de COVID. 500.000 personas murieron de COVID, perdón. Medio millón de personas. 514.000 personas han muerto de COVID en los Estados Unidos y hay más de 28 millones de personas contagiadas. Blanca. Es una situación de tragedia humanitaria. Yo voy a pedir que hagamos un acuerdo en nuestra Asamblea Nacional de ayuda humanitaria al pueblo de los Estados Unidos ante la incapacidad del gobierno de los Estados Unidos para atender a su pueblo. Porque el neoliberalismo no atiende a los seres humanos, sino a las corporaciones transnacionales. Creo que les interesa que mueran. Les interesa que mueran los pobres, los que no tengan cómo acceder. Y no decía a la los señora esta del medicamentos. Fondo Monetario Internacional, hay demasiados ancianos y hay que eliminarlos. Son una carga, Son una un carga. peso para los gobiernos porque tienen que pagarle la pensión. Le parece una carga a los ancianos, pronto le parecerán una carga a los niños y la verdad es antihumano el modelo imperialista, debe ser derrotado y solo puede ser derrotado por la organización, la conciencia y la unidad de los pueblos. En Venezuela tienen 21 años de intromisión y llevan 21 años de derrota en derrota. Hemos llegado al final de este programa. ¿Cuál es tu mensaje final para el pueblo venezolano? Al final del programa, pero no al final de la batalla. Bolívar nos decía constancia y más constancia, trabajo y más trabajo para poder tener patria. Así que hoy más que nunca la victoria está en nuestra unidad, en la organización de nuestro pueblo, en la producción colectiva, porque necesitamos un nuevo modo de ver la sociedad. Desde el egoísmo, desde el capitalismo, solo vamos a la barbarie y a la tragedia. Así que es en este momento tarea de los venezolanos, de las venezolanas, de todo el pueblo, lograr ese Congreso Bicentenario. Y vamos a la celebración de nuestra batalla de Carabobo en organización perfecta, en unidad, en movimiento y sobre todo con la moral alta. Tenemos con que venimos de una historia larga y vamos hacia un futuro de prosperidad, de unidad, de felicidad, porque somos conscientes de que si tenemos patria, tenemos todo. Gracias, Blanquita. Bueno, con su mensaje de llamado a la unidad, a la organización y a la producción colectiva, nos despedimos y les agradecemos la atención prestada. Muy buenas tardes. Gracias. What?